salió de ti, Jesús. Tu fama corría, pues todos veían el inmenso amor de tu corazón. Como esa mujer yo quiero ser, confiar solo en ti, no dejarte ir, no mirar mi triste condición, mi única fe. Si puedo tocarte, sanaré. Oh, yeah. Creo en ti, Jesús, porque al tocarte. Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto de estar con ustedes. Fin de semana agradable. Bueno, hemos tenido mucha agua, gracias a Dios, mucha lluvia, gracias a Dios. Pero bueno, ahora estamos en este tiempo de estar en casa, de poder pasar un buen momento con el Señor, juntos aprendiendo la palabra de Dios. Y bueno, hoy teniendo algo siempre muy especial de parte de Él. Y bueno, hoy tenemos un tema que se llama el redil. Y bueno, cuando hablamos de redil, pues estamos hablando justamente así como de un corralito, de algún lugar ahí donde se guardan los animalitos, ¿no? Pero Jesús dejó una enseñanza acerca de esto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y debemos de analizar y saber entonces lo que el Señor quiere de nosotros y lo que nosotros tenemos que aprender. Y bueno, hoy vamos a ver algo acerca de este redil que el Señor tiene, su corralito para su rebaño. Y bueno, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Vamos a estar leyendo esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 10. Lo leemos en Reina Valera 60. Dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Y así dice el Señor Jesús, aquel que es el pastor de las ovejas, entra por la puerta, no tiene por qué brincarse la barda, no tiene por qué entrar por otro lado, sino que él entra por la puerta. El que no entra por la puerta, dice el Señor, es un ladrón, es un salteador, es aquel que se salta las bardas, es aquel que se salta las rejas, es aquel que entra a un lugar que no le pertenece, y entonces es un salteador. Así que dice, porque el pastor de las ovejas llega y el que abre la puerta, el portero de aquel redil, de aquel corral, lo ve y le abre la puerta y él llama a sus ovejas, dice esta palabra. Él le habla a sus ovejas, les llama por su nombre, dice, y así ellas vienen a él y cuando él les habla, las saca del redil, las va a llevar a otro lugar, las va a llevar a pastar. Dice, entonces las saca y ellas le siguen porque conocen su voz. Así que cuando alguien más las llama, las ovejas no van. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Esto es algo que nos hace a nosotros entender también por qué necesitamos conocer la palabra de Dios, porque estamos conociendo cómo Él habla, cómo Él se dirige a nosotros. Cuando a ti te da una palabra de parte de Dios, es una palabra que te destruye, que quiere acabar con tu vida, que te condena, que te señala, tú dices, ese no es la voz de mi Señor, ese no es mi pastor no me habla para destruirme, mi pastor no me habla para burlarse de mí, para señalarme, él no es mi pastor, así que no voy con él, no conozco su voz. Cuando te habla para hacer algo malo, cuando te habla para cometer alguna situación contraria a lo que tú siempre has oído de la palabra de Dios, de tu Padre, de tu buen pastor,
dices, no, Él no habla así. Y nos pasa a nosotros. Date cuenta que cuando tú y yo somos personas de buen testimonio, hablamos correctamente, no insultamos, no hacemos cierto tipo de comentarios, no andamos hablando, murmurando de los demás. Si alguien quiere decir que tú dijiste algo, que tú ofendiste a alguien, la demás gente se sorprende y dice, pues yo nunca lo he oído hablar así. Me extraña que él haya dicho eso, me extraña que ella haya hablado así, porque nunca le he oído hablar así, ¿no? ¿No nos sucede? A nosotros también, cuando vienen y te dicen algo de alguna persona que tú conoces muy bien, y dices, pues nunca le he oído decir esas palabras. Bueno, yo estuve ahí, no le escuché nunca hablar así. Así dice esta palabra. Nosotros oímos hablar al Padre Celestial a través de su palabra escrita, pero lo oímos. Sabemos cómo Él habla, sabemos cómo Él se refiere, cómo se refiere a nosotros, qué quiere con nosotros. Así que cuando alguien viene y te dice que te va a castigar Dios, que no tienes oportunidad, ya lo que hiciste ya no tiene perdón de Dios, nosotros decimos, no, eso no viene de parte de mi Padre Celestial, mi buen pastor, porque Él no habla así. A eso se refiere esa palabra. Así que aquel que roba las ovejas, aquel que viene contra las ovejas, pues no entra por la puerta porque ni siquiera el portero lo conoce. Él no entra al redil y empieza a escoger qué ovejas se lleva, no. Él nada más se le abre la puerta y llama a sus ovejas. Ellas salen porque escuchan la voz de su Señor. Las llama, dice la palabra, por su nombre. Así que vienen ellas y Él las saca del redil y Él las lleva a buenos pastos, a buenos lugares. Qué importante conocer cómo habla Dios, cómo Dios se refiere hacia nosotros como un Padre amoroso, como nuestro Señor, cuando vivimos bajo su señorío, empezamos a saber cómo Él nos habla, cómo Él nos ama, no nos maltrata, no viene y nos castiga y nos golpea, no. Él nos ama, a pesar de todo lo que cometemos, Él nos ama. Qué importante esta parábola del redil. Y sigue diciendo del versículo 6 al 9. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Mucha gente solamente entendió de ovejas y de un pastor y que las saque, pues todos dijeron, pues eso es normal, ¿no? Eso siempre pasa, pero no entendían más allá. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, porque yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús entonces estaba mostrando como una puerta por donde se debe de entrar. No hay otra forma, no hay alguien más por el cual tú y yo podamos entrar a ese redil de sus ovejas. No hay otra forma, nadie entra por otro lado. La situación religiosa no nos mete delante del Señor. Jesús es solamente la puerta. Ni siquiera nuestros sacrificios, ni siquiera que nuestras mandas y nada de eso nos mete. Solamente viniendo a Jesús podemos entrar. Los que vinieron antes de mí, dijo el Señor, esos eran ladrones, salteadores. Esos no venían con buenas intenciones. Todo el que entre por medio de mí, que soy la puerta, entrará, será salvo, hallará, entrará y saldrá y encontrará buenos pastos, dice el Señor. Todo el que por mí entra tendrá salvación, estará seguro, dice Jesús, todo el que por mí entra para venir al redil del Padre, dice, entonces estará seguro, tendrá salvación, podrá salir y a la vez entrar, podrá salir de todo aquello que lo tenía aprisionado, que lo tenía, y podrá también entrar. Y así hallará buenos pastos. Eso habla de que tendremos siempre, siempre toda necesidad cubierta con el buen pastor que es Jesús. Sigue diciendo la escritura del versículo 10 al 13,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, que no son suyas las ovejas, ve venir al lobo, huye y deja las ovejas. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Oh, qué bendición. Dice el Señor que el ladrón, aquel que no entra por la puerta, aquel que se salta la barda, se salta las rejas, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Así que cuando esto sucede, dice la Escritura, aquella persona, aquella situación es tremenda, porque lo único que quiere para llevarse a las ovejas, para arrebatar las almas, es para destruirlas, para robarles sus sueños, sus ilusiones, para matar en ellos todo aquello que es vida para sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos, sus mismas personas. Eso es lo que trata de hacer. Pero Jesús dice, y yo vengo a darles vida. Y vida en abundancia. O sea, no una situación de que sobrevivan, de que la vayan llevando, sino traigo para ustedes una vida en abundancia. Así que necesitan ustedes de mí. Necesitan venir. Dice, porque el asalariado, el que no es el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, cuando ve venir los problemas, cuando ve venir toda una situación contraria, dice, fácil, huye, porque no son suyas las ovejas, no le importan. Así que viene el lobo, las arrebata, las dispersa. Y dice el Señor, así que el asalariado huye porque no son suyas las ovejas, no le importan. Pero yo, dice el Señor, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por ellas. Yo estoy para defenderlas del lobo, para defenderlas de todo lo que quiera venir en contra de ellas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y sigue diciendo la lectura del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, dice, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también dice el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué bendición, ¿no? Imagínate, dice el Señor, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre y yo nos conocemos, así ellas me conocen, oyen mi voz, me siguen. Yo soy el buen pastor, dice la Escritura, y nosotros lo creemos. Él es el buen pastor, Él es el que pone la vida por nosotros. Pero también dice algo importante, dice, también tengo otras ovejas. O sea, no solamente el Señor, recordemos que es judío, vino a los judíos y les dice, no solamente tengo ovejas aquí, sino también tengo ovejas en todos lados. Así que también iré por esas ovejas y las traeré a todas y seremos un rebaño y un pastor y un rebaño, no varios rebaños, no varios pastores, un pastor y un rebaño. Así que con esa palabra nos daba entrada a todos nosotros que no nacimos judíos, del pueblo de Israel aquí en la tierra, en el planeta, sino daba entrada a todos aquellos que tienen su fe y creen únicamente en Jesús y han decidido que Él sea su buen pastor, su Señor, su único Salvador. Y eso es una grande bendición. Así que sigue diciendo del 17 al 18 por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Oh, Jesús dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida por mí mismo. Nadie me la arrebata. Jesús estuvo de acuerdo en entregar su vida por cada uno de nosotros para salvarnos.
somos sus ovejas. Así nos llama por compararnos con esos animalitos que son dóciles. Yo pongo la vida por las ovejas. Yo la pongo, nadie me la quita, yo la pongo porque también tengo poder para volverla a tomar. Con eso mostraba Jesús que Él tenía poder para resucitar, no como nosotros, sino Él en su posición de ser un hombre que anduvo sobre esta tierra, pero sin pecado pudo volver a tomar su vida. Dice, y esto le agrada al Padre, y esto es lo que me envió a hacer el Padre, guardar mis ovejas, traer las ovejas del otro redil, mostrarle a la gente que todo aquel que viene, que no entra por la puerta, es un ladrón y salteador que quiere robar, matar y destruir. Así que dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y las ovejas que son mías, dice él, las mías conocen mi voz y me siguen. Por eso muy necesario te sea conocer la palabra de Dios, porque si no la conoces, no podrás seguirlo. Estarás siguiendo la voz de muchos, pero no verdaderamente la palabra de Dios. Y pues dice también en Mateo 7, del 15 al 16, igual en Reina Valera 60, en otra parte de la Escritura, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los lobos rapaces que decía el Señor. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que el Señor nos dice, guardaos de esos. ¿Cuáles son esos lobos rapaces? A lo mejor luego no entendemos cuáles son esos lobos que vienen, dispersan las ovejas. ¿Cuál es el ladrón que viene, se salta la barda? ¿Cuáles son esos salteadores? ¿Cuáles son los asalariados? No sabemos cuáles son, pero el Señor dice, guárdense de aquellos lobos rapaces. Están disfrazados de ovejas, de personas dóciles, amables, pero en realidad están dispuestos a dispersar el rebaño, a ver a quién arrebatan del camino, a quién quitan. Y dice, ¿cómo sabemos? Por sus frutos los conoceréis, por sus obras. ¿Cuál es su fruto? No cuál es su aspecto. ¿Cuál es que viene delante de nosotros con un disfraz de oveja, de una persona dócil? Lo único que quiere es robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos alrededor o nosotros hemos sido aquellos que vamos con disfraz de oveja, pero nuestra intención es muy diferente a lo que le queremos mostrar a los demás? Queremos algo de los demás, inclusive aprovecharnos de ellos, traicionarlos, robarlos, mentirles, y todo el tiempo estamos de repente así como lobos rapaces. Y nuestro fruto al final se da. Al final la gente, ¿qué obtiene de nosotros? Eso es lo que habla un fruto. ¿Qué se obtiene de nosotros? Y la gente queda defraudada, herida, lastimada, porque nosotros éramos solamente ovejas disfrazadas. En realidad éramos lobos rapaces, ¿no? Así dice esta escritura. Así que cuando tú vas a los espinos, ahí no crecen las uvas. Y los higos tampoco en esos abrojos, en esos llenos de espinas. De ahí no se recogen los higos, dice el Señor. Así que por su fruto los conoceréis. Las espinas, al contrario, hieren, lastiman. Y donde tú vas a recoger uvas no hay espinas, y donde vas por los higos tampoco. Eso quiere decir que son buenos frutos y no espinas que hieren. Y pues también dice Mateo 25 del 31 al 34 en la Reina Valera 60, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué tremenda es esta palabra, pero bueno, así lo ha decidido el Señor. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen, no solamente le escuchan y dicen, qué bueno, qué bueno saber esto, sino que dice, se vuelven sus seguidores y lo siguen.
Así que dice él, llegará aquel día, aquel momento en que pues serán reunidas las naciones delante de él, todos, y entonces se tendrán que apartar a la derecha las ovejas y a la izquierda pues los cabritos. Y entonces se dirá a las ovejas, las que escuchan su voz y se hicieron sus seguidores, lo siguen, les dirá, vengan y entren al reino eterno que está preparado para ustedes desde siempre. Así que nos conviene ser ovejas, nos conviene ser dóciles, escuchar, aprender su voz, aprender cómo él habla, cómo él dice y seguirlo porque sabemos que lo que va a hacer con nosotros es llevarnos a esos pastos. Si tú y yo seguimos a un ladrón, salteador, nos quedamos ahí cuando el asalariado nos deje a la mitad y huya y el lobo venga, entonces no habremos escuchado bien la voz del Padre, no habremos entendido nunca su palabra y no sabremos lo que nos convenía, tomar a Jesús como nuestro buen pastor, como nuestro único pastor y vivir bajo su señorío. Así que esta es el redil a donde nosotros queremos entrar, es en el redil del Señor, nuestro buen pastor, ese redil que es para salvación, para entrar a Él, salir de todo lo demás que nos está agobiando, que nos está acechando, ser guardados ahí y entonces hallar buenos pastos. Así que oremos, porque muchas veces nos ha tocado ser lobos rapaces, disfrazados de ovejas, pero hoy podremos tomar la decisión de volvernos ovejas, gente dócil que está aprendiendo a escuchar la voz del buen pastor y está dispuesto a seguirle, a andar con él. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en este día. Señor, en aquel día cuando tú vengas, apartarás, Señor, a unos de otros, no todos serán para ti iguales. No respecto, Señor, a nuestros hechos, sino a que seguimos la voz del buen pastor que tú nos has enviado, Jesucristo, o simplemente no lo conocemos. Así que cuando tú digas, Señor, que se aparten a la derecha mis ovejas, los tuyos oirán tu voz y te seguirán. Y tú, Señor, nos meterás a tu redil, al reino eterno. Yo te agradezco, Padre, que en otro tiempo actuaba no solamente como un cabrito, sino como un lobo rapaz. Pero, Señor, tuviste misericordia y me enseñaste a ser una persona dócil, sensible a tu voz, a escuchar, Señor, tu voz, tus consejos, tus mandamientos, indicaciones y seguirlos. Todo esto cuando acepté vivir bajo el señorío de Jesús, el buen pastor. Te agradezco, Padre, porque me has llevado, como tú lo tienes, a cuidarme, no solamente a mí, a los de mi casa, y de llevarnos, Señor, a esos pastos abundantes y a esas aguas, Señor, de vida. Te agradezco, Señor, pero también quiero pedirte porque hay muchos, Señor, que aún hoy no han aprendido la importancia de oír tu voz y seguirla, para que tú también seas su buen pastor. Como Jesús lo dijo, hay otras ovejas que están en otro lugar y tengo que traerlas. Así, Señor, tráelas, amado Padre, para que seamos un solo rebaño con un solo buen pastor, Jesucristo. Te pido que ellos puedan aceptar a Jesús en su corazón y vivir libres de la acechanza, Señor, del ladrón y salteador, del lobo rapaz, y vivan, Señor, bajo el cuidado del buen pastor y no de un asalariado que nos deje, Señor, abandonados. Gracias, te pido que para ti sea todo el honor y toda la gloria por ser nuestro buen pastor, quien nos cuida y quien ha dado su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia, vida eterna. Amén. Bendito Dios, pásense un excelente fin de semana. Los seguimos invitando a que se suscriban al canal, que nos den like, que le den a la campanita, que nos hagan llegar sus comentarios. Y mañana 12 del día, nos estamos reuniendo por Facebook Live, por Campiñas de Jesús. El Señor los tenga grandemente bendecidos siempre. Amén. Que me ha tocado, brotó de tus labios, porque gran virtud
salió de ti, Jesús. Tu fama corría, pues todos veían el inmenso amor de tu corazón. Como esa mujer yo quiero ser, confiar solo en ti, no dejarte ir.